Muy buenos días, queridos amigos y queridos hermanos de fieles televidentes de Televisión Católica Arquidiocesana TVK, la señal que te transforma. Sean todos bienvenidos a la 53ª edición de su programa Al Pie de la Cruz. Le damos infinitas gracias al Señor por estar nuevamente frente a todos ustedes para hablar de las maravillas del Señor, porque hay una alabanza que así dice: el Señor es maravilloso, es verdad, y es cierto, y eso es lo que tenemos que creer. El Señor es maravilloso. El Señor, dice la Santísima Virgen en el canto de victoria de nosotros los cristianos, que Él ha hecho por ella maravillas. Y usted confíe en el Señor, que Él puede hacer maravillas en su vida, ¿verdad? Pero como decía nuestro querido San Agustín de Hipona, aquel que lo creó sin su ayuda, no lo puede salvar sin su ayuda. El día de hoy vamos a desarrollar uno de los temas principales de la doctrina social de la Iglesia en uno de sus grandes principios generales, que es la vía de la caridad, la vía de la caridad. San Juan, en su primera carta, capítulo 4, versículos 8 y 16, nos da a conocer por la revelación divina la esencia de Dios, y dice que Dios es amor. Y por lo tanto, siguiendo lo que nos decía un gran rabino medieval, para muchos es el segundo Moisés, que estoy hablando de Maimónides, decía, anticípate a la caridad previniendo la pobreza. Anticípate a la caridad, gánele usted a la caridad ayudando a los pobres. El día de hoy vamos a tocar ese tema con nuestro querido invitado, la opción preferencial por los pobres. Ese es un camino eclesial que ha sido presentado debido a la reflexión de la Iglesia al observar los signos de los tiempos. Y para desarrollar este tema tan bonito nos acompaña nuestro querido amigo y licenciado Andrés Salazar, a quien le doy la bienvenida. Licenciado. Muchas gracias, Víctor. Es un honor para mí, una responsabilidad también abordar este tema, ¿verdad? Desde el punto de vista de la Iglesia, que es lo que pretendemos, ¿verdad? Y que conozcamos más, que nos concienticemos más sobre esto que nos manda Jesús. Claro, claro, el Señor, que una de las frases maravillosas del Antiguo Testamento que está en los libros sagrados es que el Señor es el dueño del oro y de la plata. Es una forma de decirlo, ¿verdad? Él es el Dios creador. Todo lo que hay existe por Él y existe en Él. En Él tiene su consistencia. Y todo lo que nosotros vemos y utilizamos tiene una finalidad. Y es nuestro deber como buenos cristianos y como honrados ciudadanos buscar esa finalidad. Y por lo tanto, la primera de las grandes metas del cristiano es caminar por esa vía de la caridad, anticipándose a través del compromiso personal, especialmente con aquellos que son los más pobres y necesitados. Así que vamos a comenzar con eso, preguntándole a nuestro invitado, ¿cómo podemos comenzar a hablar de la opción preferencial por los pobres? Bueno, es opción preferencial por los pobres. Yo sé que a muchos nos sonará un poco raro, comprometedor, pero aquí no hay tales de compromiso con otras cosas que no sean la Iglesia, porque todo eso viene desde Jesús, pues, que Él se manifestó por amor a favor de la gente que más necesita, ¿verdad? Más necesita, o sea que hay causas también, pero digamos, hay una situación que desde los tiempos de Jesús para acá se vio y existe en este momento, que es la desigualdad en el humano, y hay causas también, pues, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros hemos sido invadidos por el COVID, ¿verdad? Es un virus. Pues también a esto incluso el Papa le ha llamado el virus de la injusticia social, ¿verdad? Le ha llamado el de la marginación y el de la falta de oportunidades.
Y entonces, ante esa situación que la iglesia siempre la ha visto, la ha vivido, nos muestra una elección evangélica, pues, ¿verdad? Que es la opción preferencial por los pobres, ¿verdad? Y tiene su fundamento, que es Jesús, para que nos dediquemos, ¿verdad? El Señor nos dio el ejemplo, porque su condición divina se transformó a una condición humana, ¿verdad? Y no eligió una vida de privilegios. Ese es el primer ejemplo testimonial de Jesús, ¿verdad? No eligió algo de placer, sino que de servicio. Siendo Dios poderoso, decidió eso, ¿verdad? Cristo mismo, pues siendo Dios, se despojó de su condición divina, ¿verdad? Escogió y nació pues en familia humilde, sí, escogió a María antes de todos los tiempos, ¿verdad? Y no una vida de privilegio. Entonces, desde ahí podemos percibir cuál era su opción también, de ayudarle a los necesitados, ¿verdad? Básicamente por ahí. No, y bien interesante por la palabra opción, ¿verdad? Sí. Porque yo recuerdo el caso, antes de entrar al programa, hablábamos, hacíamos un recordatorio por ahí con alguien de Rutilio Grande, ¿verdad? Que beato, un hombre que su gran pecado fue precisamente hablar frente a la injusticia en favor de aquellos que eran más vulnerables, más pobres, más excluidos, en realidad, porque estamos hablando de gente que campesinos, nuestros campesinos de mediados del siglo XX, que era una hermosura ir al campo, la gente era una cosa excepcional, ¿verdad? Nuestra gente siempre ha sido gente muy cálida, muy humilde y muy devota. Y Rutilio se le ocurrió decirles a los trabajadores de cierto ingenio que hablaran con los patronos para que les pagaran según el laudo arbitral. Inmediatamente el dedo de la avaricia dijo: comunista. Y comienzan las deformaciones del espíritu que más adelante algunos han llamado el espíritu de Medellín, porque en el año de 1968 se da esa primera gran conferencia del episcopado latinoamericano y caribeño en la ciudad de Medellín. Sí. Y es en ese concilio se establece precisamente esta opción teológica que nos menciona el licenciado, que es este camino, que es el camino que nos lleva a la opción preferencial por los pobres. Pero sin embargo, opción preferencial no es exclusiva ni excluyente. No es exclusiva ni excluyente, sino que es una elección evangélica, pues, y que se expresó en Medellín, ¿verdad? Se expresó y principalmente por la iglesia latinoamericana y caribeña, ¿verdad? Que había mucha injusticia también. Pero la iglesia desde antes, bueno, desde Jesús ya lo vimos, viene manifestándose a favor de, porque, bueno, Jesús sabe lo que va a ocurrir más adelante y ve todo, y ve que no hay cambio, hay mucha injusticia todavía. Y por eso dice él, que hay preferencia, ¿verdad? Incluso el Papa Francisco habla de que probablemente después de una crisis, de un virus, como lo que acabamos de pasar, el hombre piensa en reconstruir una economía, ¿verdad? Una economía, pero dice que preferentemente, y ojalá si se da nueva planificación, que en esa planificación de la nueva economía ya no esté presente la explotación, la marginación, todo que no existe el interés, ¿verdad? Entonces sabemos cuál es la ambición humana, y desde ya se ve que es bastante difícil, ve complicado, pero los que, digamos, las personas católicas, conscientes, comprometidas, tenemos que hacer algo, pues, ¿verdad? Tenemos que hacer algo inteligentemente y sobre todo apoyándonos
en la asistencia del Espíritu Santo, no nosotros como campeones, pues, para alinearnos, digamos, a lo que quiere el Señor, a lo que quiere la iglesia. Es la opción preferencial por los que necesitan, pues, ¿verdad? O están siendo desconocidos por algún motivo por la sociedad y están sufriendo. Entonces, esa conciencia, pues, que tengamos la mayoría con eso y hacer algo, creo que es el llamado, parte del llamado. Y la iglesia nos está dando las pautas, ¿va? Que son de justicia social, de eliminar la desigualdad, etcétera, etcétera. Claro, ¿no? De hecho, tanto el documento de Puebla en 1979 como el documento del compendio de la doctrina social de la Iglesia nos hablan de este caminar, ¿verdad? Nosotros sabemos por el evangelista San Juan que el camino del que se nos habla es Cristo, y bien nos lo dijo el licenciado. Cristo ha sido el primer modelo, es el primer testimonio de vida de una persona que está en función de los otros. Pero hoy se nos da todo lo contrario, y estos documentos que acabo de citar, el documento de Puebla, el documento de Medellín, nos habla de estar atentos, igual que el Concilio Vaticano II en muchas de sus secciones, a los signos de los tiempos. Y uno de los signos de los tiempos es precisamente ese que usted acaba de mencionar, licenciado. Es la enorme desigualdad que en un programa anterior usted se refería a producto, por ejemplo, de la revolución industrial, sí, que amplía la brecha entre pobres y ricos, y hoy con estos sistemas globalizados todavía mucho más. Sí, es más manifestado. Incluso hubo una época aquí de la globalización, y todos metían la globalización, pero la conclusión fue que la globalización eran 3, 4 grupos industriales grandes alrededor del mundo, ¿verdad? Y obteniendo dinero, pues, ¿verdad? Donde seguramente no, o allá en un rinconcito aparece la fe cristiana, el Señor, o alguna manifestación al respecto. Entonces priva mucho esto que viene, esta opción que viene desde las bienaventuranzas, ¿verdad? En donde ahí el Señor se refiere a los bienaventurados, los humildes, etc. Y por ahí viene queriéndolos hacer notar, pues, y que son personas, son almas que están un poco mal por ser sometidas, etcétera, etcétera. Desde el Magnificat de María, con María, ¿verdad? Hay muchas manifestaciones de origen de que no hay duda, pues, que viene del Señor esa preocupación, y hoy la tiene la iglesia, ¿verdad? La tiene la iglesia, y el compromiso sigue porque este mundo no está arreglado, ¿verdad? Es un compromiso por la justicia. Sí. Uno de los temas que surgen inmediatamente en esta charla, licenciado, es la cuestión de que río revuelto, ganancia de pescadores. Sí, sí. También existen una gran cantidad de movimientos políticos y económicos que ocupan precisamente las crisis, como la crisis del COVID, para hacer negocio incluso del dolor. Y en los años 60, todos recordaremos que esto derivó en un famoso movimiento teológico que fue fácilmente manipulado por grupos de izquierda, por grupos comunistas y socialistas, conocido como la teología de la liberación, que en sí misma es una frase retórica, porque toda teología, para ser teología, tiene que ser de liberación. Sin embargo, la línea, el carisma de esa teología, según palabras del padre Gustavo Gutiérrez, se puede resumir de esta manera, de que la teología de la liberación nos propone tal vez no tanto un nuevo tema para la reflexión, cuanto una nueva manera de hacer teología. La teología como reflexión crítica de la praxis histórica. Esa me gusta, esa frase, un poquito complicada, pero la vamos a adecuar aquí. Reflexión crítica de la praxis histórica. Quiere decir estar pendiente a por qué se hacen las cosas. Sí. Las cosas se dan, ok, ¿qué motivó a hacer esas cosas? Esa reflexión crítica de la praxis histórica, dice el padre Gustavo Gutiérrez, es así una teología liberadora. ¿Pero en qué momento? En el momento en que los valores que rijan para
desarrollar criterios de juicio sean valores realmente evangélicos. Sí. Y aquí retomo una frase de nuestro querido invitado en un programa anterior, es cristianizar los criterios de la economía. Sí, y fíjate, estoy recordando que la iglesia, cuando empezó a ver estas cosas, se fue por una vía digamos, de apoyo a los terratenientes, ¿verdad? Pero vistos cristianamente, ¿verdad? Pero precisamente la idea era que trataran bien a todo el personal y todo lo demás, pero entonces no hubo una respuesta y se entendió que la iglesia iba por otros rumbos, confundiendo cosas políticas, y no era cierto. Entonces, precisamente por ahí, por Medellín y Puebla, fue que retomaron la situación, aclararon la situación, y entonces, porque analizaron, bueno, parte del pueblo de Dios están ricos y pobres, pero la desigualdad existe. Entonces fue que surgió la opción preferencial por los pobres, que siempre había sido así, pero enfocada probablemente por un camino que no funcionaba, pues entonces lo hizo más efectiva, y de tal manera que todavía estamos en esa situación, ¿verdad? Claro, ¿no? Y de hecho, Monseñor Romero decía, parafraseando, más bien no decía, sino que él actuaba parafraseando a San Agustín, la mente más brillante y más excelsa de la Edad Media, decía: con ustedes soy su hermano, para ustedes soy su obispo. ¿Verdad? Entonces, sí. No vamos a tocar mucho el tema, pero básicamente lo que nos están diciendo es que el pecado es injusticia. Eso está en los textos sagrados. El pecado es injusticia, y la Iglesia no puede ni debe bajo ninguna circunstancia, según palabras del Papa Benedicto XVI, dejar su lucha por la justicia, especialmente por los más pobres, y tomar este camino, que lo vamos a empezar a ver en mayor detalle en nuestra siguiente sección, este camino que es el camino de la opción preferencial por los pobres. No se retiren, en un minutito volvemos de nuevo con todos ustedes. Gracias por continuar con nosotros. El día de hoy estamos tocando un tema que nos afecta a todos personalmente, y es nuestra opción preferencial por los pobres. El pensamiento y el corazón de Dios, San Pablo nos lo coloca en una de sus 2 cartas pastorales dirigidas a Timoteo, en la primera, en el capítulo 2, versículo 4, cuando expresa la generalidad. Partimos siempre de lo general a lo particular. Y en ese versículo hermosísimo, San Pablo nos dice: Dios quiere que todos los hombres se salven, no los ricos, no los pobres, no los que sean de este partido, no los que sean de este color de piel, no los que sean de esta religión, de este credo. Dios quiere que todos los hombres se salven. El deseo, el corazón de Dios está en la salvación suya, que usted que nos está viendo. Dios quiere que usted se salve y que lleguen al conocimiento de la verdad. Por lo tanto, no podemos defender cosas que son indefendibles. Y si Dios quiere que todos los hombres se salven, la opción preferencial por los pobres es realmente un camino que la Iglesia ha elegido basado en la lectura, guiados por el Espíritu Santo, de los signos de los tiempos, ¿verdad? Para convertir este camino en un camino más fraterno, más justo, más solidario. Algo decía el Papa Francisco al respecto, licenciado. El Papa Francisco últimamente dijo:
una frase que es lapidaria para los que nos sometemos a esto divino, pues que nadie es desechable, ¿verdad? O sea, cada persona vive el valor divino de lo humano y ante Dios somos sus hijos, somos su creación, pues parte de su creación. Sus criaturas favoritas. Criaturas por privilegio, pues. Entonces, y nosotros debemos reforzar, porque es cuestión de fe también, reforzar nuestra fe creyendo eso, pues, y entender bien que Cristo se empobreció para enriquecernos con su pobreza. Claro. ¿Verdad? Y solo eso, pues como que es una frase de magia. Magia no, aquí es cuestión de fe, de creer que así es, lo dice, nos lo manda la iglesia, ¿verdad? Y hay muchos que comercian con eso, pues, pero la verdad es vivirla, transmitirla, contagiarla, ayudarnos, ¿verdad? Y entrar a la vía de la caridad, como dijiste. A la vía de la caridad, como dice la Santa Madre Iglesia. ¿Verdad? Entramos al desfile de la caridad. Y eso quiere Jesús, no nos pide más. ¿Lo podemos hacer? Sí, lo podemos hacer, claro que sí. Cuestión de voluntad, de fe, de alinearnos, pues, ¿verdad? Realmente eso es. Aunque suene muy difícil todo esto, pues. Pero ya priva, ya no. Ahí en esos negocios de marginación, de explotación, ya no está Jesús ahí. O sea que no estamos hablando de lucha de clases. No. Hacemos la aclaración porque mucha gente, incluso muchos católicos durante muchos años, al escuchar opción preferencial por los pobres, se trasladan a la deformación que los grupos marxistas, comunistas de los años 60, 70, 80 hicieron de este movimiento eclesial, de este camino eclesial, tomando esas banderas para sus propios intereses. Solo que, igual que el arco iris, alterado, adulterado de la ideología de género, que le falta un color, también a la ideología de género esta frase, quizá el mismo Espíritu Santo no permite que lo agarren como sea. Entonces ya le quitaron opción preferencial por los pobres. Entonces solo le pusieron opción por los pobres, le quitaron preferencial, volviéndolo lucha de clases. Sí. Entonces podemos hablar, licenciado, de tres tipos, lo hablábamos antes del programa, hablando de una gran santa y una gran mujer, Madre Teresa de Calcuta, que fue con los pobres, fue madre de los pobres. Ella decía que había tres tipos de pobreza. La pobreza material que tienen nuestros pueblos latinoamericanos, nuestro pueblo salvadoreño, en una gran mayoría, porque tenemos que reconocer que somos un pueblo pobre, que somos un pueblo en buen salvadoreño, cachero, que se levanta y que trabaja duro y todo eso, es cierto. Nuestro mayor patrimonio es nuestra gente. Pero sí tenemos nuestros límites en cuanto a la riqueza. Ese es un tipo de pobreza que tenemos que asimilar, la pobreza material. Pero también está la pobreza espiritual, que es la que se da, por ejemplo, en la práctica de los vicios, ¿verdad? En la práctica de los crímenes. Está la tercera pobreza, que también para mí es muy importante, y quizá con esa me gustaría centrar el programa, que es la pobreza de compromiso. Sí. ¿Verdad? Incluso en muchos movimientos de iglesia se percibe esa pobreza de compromiso. Fíjate, Víctor, que cuando tú mencionas, no estamos hablando de lucha de clases, precisamente, y el compromiso, ¿de quién es el compromiso? ¿Verdad? Aquí hay clases y compromiso. Entonces, ¿quién adquiere el compromiso? Es la persona, ¿verdad? Entonces, en cursillos de cristiandad, al final del trabajo que se desarrolla en los ambientes, lo demás, ¿cuál es el objetivo final? Salvar a las personas. Salvar al mundo, pues, salvando a las personas, ¿verdad? Entonces, de eso se trata aquí, ¿verdad? Aquí hablamos de personas, no de personajes, no de clases de personas, etcétera, sino de personas concretas. Personas concretas, con ilusiones, con todo lo que
¿verdad? Dios nos ha dado también, que también son dones de inteligencia, voluntad, libertad, con todo eso. Pero lo importante es salvar la persona. Pero con, digamos, la autorización de la persona, de uno mismo, pues. Dios nos dice que no te puedo salvar sin que me des permiso de que te salve, pues. Entonces, hay respeto a la libertad también, ¿va? Entonces, eso es importante, es el compromiso también personal de uno como persona. ¿El compromiso con quién? Si es con Dios, lo voy a hacer a través de ayudar a los necesitados. Ahí estoy cumpliendo mi compromiso y cumpliendo lo que Dios dice. Y estoy ganando bastante con eso, pues. Es una promesa de salvación eterna. No puedo evitar meter el cuchillo caliente en la mantequilla, en la margarina, pero eso, por ejemplo, es un ideal en muchos movimientos de iglesia porque no pasa del ideal. Sí. ¿Cree usted que tenemos que hacer sobre todo un trabajo para animar en el Señor, por supuesto, animar a nuestros televidentes que pertenecen a los carismáticos, a los cursistas, a los neocatecúmenos, a cualquier movimiento de iglesia debidamente aprobado por nuestras autoridades, a que realmente se tenga esa experiencia real de trasladar los grandes valores de los movimientos de iglesia al compromiso evangélico? Sí, y todo va vía el carisma que tiene cada movimiento. Vía carisma. Hacer vida el carisma del movimiento, porque, digamos, en lo personal y a nivel de reuniones de grupo, a reuniones de Ultreya, que es reuniones de grupo, a veces cuestionamos que si realmente nos sentimos bien, y estoy seguro que pasa en muchos movimientos también, nos sentimos bien en la reunión, en la comunidad, pero ¿qué estamos haciendo por el mandato primero, que es salvar el mayor número de personas, ¿verdad? Y ese es un trabajo de cada quien, depende de su nivel de compromiso, dónde para en su compromiso, ¿verdad? Y ya es parte, debe ser convertirlo en una parte innata, porque Dios nos manda eso, y porque yo también voy a tener beneficio de ese trabajo, ¿verdad? Con un alma que salves, también ahí se va la tuya, pues. Entonces, hay premio por eso, hay premio. Entonces, tal vez el trabajo para mí, porque yo veo los miércoles de ceniza que recientemente pasamos, pues las iglesias llenas, y hay probablemente por compromisos temporales, también hay personas, hermanos, que llegan a la marca de la crucita, ¿verdad? Y después ya no nos quedamos a misa. Entonces será por tiempo, pero hay una forma de compensarle a Dios eso, y lo hace tal vez en la tarde, voy a terminar de ir a misa en la tarde, etc. Ahí va el nivel de compromiso que uno tenga con Dios y con las personas, ¿verdad? Porque a veces no necesitamos, digamos, andar manifestando sino que hacerlo con mucha fe, ¿verdad? Se evangeliza sin hablar nada, pero sí el testimonio arrastra, ¿verdad? Las palabras convencen, pero el testimonio arrastra. Entonces, tal vez ahí nos falta un paso cualitativo a muchos que andamos en movimiento, ¿verdad? Esa conciencia de comprometernos con Dios y con uno mismo, y después con los hermanos, y precisamente, fíjate, en el cursillo se habla de 3 encuentros también, ¿verdad? Encuentro con uno mismo, encuentro con Dios y encuentro con la comunidad. Es un camino lógico para trabajar por la salvación de cada una de las personas, ¿verdad? Y eso también cuenta con las personas que pertenecen a las pastorales, a los movimientos pastorales, a las comunidades, al movimiento cine. Todos tenemos deudas pendientes con el Señor, me atrevería a decir, todos, ¿verdad? Porque aquí no se salva nadie. Pero es una deuda que tenemos que pagar con gusto. Sí. Porque el licenciado me acaba de decir una frase y se me vino esta frase, estos versículos de la carta de Santiago, que siempre me ha motivado a mí mucho. En el capítulo 5 dice así: hermanos, 19 y 20, yo digo que si tuviera un movimiento propio, con un carisma de Víctor Valle, este sería mi lema. Sí. Santiago 5, 19 y 20 dice: hermanos, si alguno de ustedes se extravía lejos de la verdad y otro lo hace volver,
otro lo hace volver, sepan que el que aparta a un pecador de su mal camino, salva un alma de la muerte y hace olvidar muchos pecados. Creo que es una motivación bien grande que tenemos nosotros para realmente considerar este camino, que es un camino eclesial. Queremos confirmar esta frase, repetírselas, porque la opción preferencial por los pobres no es una estrategia de orden político o para hacer más adeptos. No, la opción preferencial por los pobres está en la línea de sacarnos de nuestro yo, de sacarnos del nosotros para trasladarnos al ustedes. Es ustedes que son aquellos que son más pobres, aquellos que están al pie de la cruz, porque eso es lo que nos corresponde a nosotros, estar licenciados al pie de todas las cruces. Sí, la opción preferencial por los pobres exige ser responsable, ¿verdad? Y por eso yo digo que creo que el factor común es concientizarnos del compromiso de ser llamados como a trabajar por el reino de Dios en este mundo. Y comprometidos, siempre también responsables del trabajo temporal que tenemos, pues ya sea claro, en oficina, en el hogar, etcétera. O sea, equilibrar los tiempos, pues, pero porque, mira, yo sinceramente sí ya lo he pensado, me estoy proyectando unos 10 años más, si Dios me da vida, ¿cómo estaría? Hoy tengo el tiempo para prepararme para esa edad, ¿verdad? Espero estar más lento que ahora, pero con movilidad, con pensamiento, pues. Pero esa no es la meta. La meta va más allá de 10 años. Después de pasar la frontera de la muerte claro, y la vida, como dijo el padre Geraudo ya hace muchos años en Don Rúa, no le temo a la muerte, le temo al juicio, que es lo que viene, que hemos hecho en esta vida, cómo le hemos respondido a Dios, porque nos dio la vida, nos dio todo. Entonces, hice algo por los pobres, por la gente necesitada, hice algo por mis padres, que es un mandamiento, ¿verdad? Y tiene premio también, etcétera. Entonces, digamos, todos los que estamos vivos en este momento, tenemos la oportunidad de entrar a la vía de la caridad, ¿verdad? De ser responsables en eso por nuestro propio beneficio, que son millas celestiales. Millas celestiales. Excelente. Sí, sí, este programa, yo hoy que lo estuve leyendo, dije, Dios mío, ¿cuándo lo vamos a poder terminar? Pero vamos a hacer nuestra segunda pausa y al terminar vamos a hacer el tercer segmento, vamos a hacer algunas vamos a centrar algunas cuestiones para que ustedes sepan que al optar al servicio de los pobres, en esa opción por los pobres, ustedes están no solamente trayendo el reino de Dios a su vida, sino que entrando en la verdadera y plena felicidad. No se retiren, ya regresamos. Gracias por continuar. Hoy estamos iniciando otro tema, que es un tema de capital importancia en el caminar de la sociedad salvadoreña, porque es un tema que nos involucra en cuanto cristianos. Porque como hemos dicho en muchos programas, si tomamos únicamente criterios políticos o criterios económicos para gobernar nuestra sociedad salvadoreña, les aseguro que nos va a ir mal.
también tenemos que tener criterios religiosos, y eso es como el fundamento de los demás criterios. Decíamos hace poco en un programa con ocasión del 9º aniversario del canal, que el programa Al Pie de la Cruz está pensado, está el deseo de todos nosotros los que realizamos este programa, es animar nuevamente la conciencia religiosa de todos ustedes. Volver los ojos a Dios para ver lo que nos rodea, iluminar con la luz de la resurrección de Cristo las realidades temporales para no fallar. Y no podemos, ante este signo de los tiempos, que es la pobreza extrema de mucha gente y la injusticia galopante que está a la vista de todos, pues simplemente callarnos, porque nos puede ir mal. Yo, por eso, la figura de Monseñor Romero es una figura gigante, y es la que a nosotros como presentadores católicos nos anima a seguir con el apoyo del magisterio de la Iglesia, pues hablando de la verdad de Cristo. Y esta verdad de Cristo, en el documento de Puebla, hablando sobre la cuestión de la opción preferencial por los pobres, dice lo siguiente: volvemos a tomar con renovada esperanza en la fuerza vivificante del Espíritu la posición de esa conferencia de Medellín de 1968, tan criticada, licenciado, tan criticada, que hizo una clara y profética opción preferencial y solidaria con los pobres, en esa triple pobreza que hemos hablado: pobreza material, pobreza espiritual y pobreza de compromiso. No obstante, las desviaciones, por ejemplo, las que metían los grupos comunistas y todo eso, e interpretaciones con que algunos desvirtuaron el espíritu de Medellín, el desconocimiento y aún la hostilidad de otros. Afirmamos entonces la necesidad de conversión de toda la Iglesia. Eso se dijo en Puebla en 1979, hace 44 años, y es como los ejercicios espirituales de San Ignacio. Se hicieron hace cientos de años, uno los ve ahorita y lo impactan igual. Esto que se dijo hace 44 años en presencia de un grande de la Iglesia, de un gigante de la fe, del Papa Juan Pablo II, sigue siendo verdad el día de hoy. Afirmamos la necesidad de conversión de toda la Iglesia para una opción preferencial por los pobres. Tenemos que, como Iglesia, volver a ver a nuestros hermanos más necesitados, más excluidos. Eso estamos hablando de las personas que no tienen trabajo, de las personas que tienen enfermedades fuertes y no pueden costear, de las personas privadas de libertad, de los ancianos, de los no nacidos, de todos ellos. Tenemos que optar por esa opción preferencial por los pobres, con miras a una liberación integral. Y como dice el documento de la doctrina social en su compendio, a un humanismo integrado e integrador, a un verdadero humanismo integrado e integrador. Y para eso tenemos el capítulo 25 de San Mateo, licenciado. 25, 40, ¿verdad? Ese nos manda a... Desde ese tiempo, dice el Señor que todo lo que hagamos por los pequeños, a mí me lo hacéis. ¿Qué más? O sea, ¿en qué momento lo dijo y cómo estamos ahora? Hay muchos necesitados, ¿verdad? ¿Y qué estamos haciendo por ellos? ¿Verdad? Y esto, si queremos lograr, digamos, la salvación eterna, final y eterna para nosotros, tenemos que cumplir esto simplemente, cumplir eso, ¿verdad? Por los más pequeños, por los más necesitados, ya sea a través de las obras de misericordia, pues, dar de comer, dar de beber, atender, enseñar, todo eso va implícito en esto, y hacerlo con la visión de que es un mandato de Dios, y que por eso mi convicción es esa, de que lo hago porque el Señor nos lo ha pedido que hagamos, ¿verdad? Entonces, la gran reflexión y pregunta para cada corazón de las personas que nos están oyendo es: ¿qué estoy haciendo yo al respecto? Y cada quien dele la respuesta al Señor, ¿verdad? Porque ese es un compromiso
si estamos, como mencionó Víctor, ya en proceso de cristianizar nuestros pensamientos, tenemos que estar alineados a las cosas que Dios manda, ¿verdad? A las cosas que Dios nos dice, ¿verdad? A través de la iglesia católica, preferentemente, que es la iglesia que fundó Cristo. Yo no tengo absolutamente ninguna duda de eso, ¿verdad? Entonces estamos en el camino correcto. Incluso nos falta conciencia también en las misas. Hace ya bastantes meses que yo le escuché a Víctor decir que en la iglesia, en la misa, en la iglesia es una rasgadura del cielo. ¿Y quiénes están en la iglesia a la hora de la misa? Pues el Santísimo está por fe, ahí está su carne y su sangre pues, presente, ¿verdad? Hay transustanciación ahí. Entonces respetemos, vivamos, sintamos su presencia y no nos distraigamos, pero eso es para darnos fuerza a salir al ambiente o a los ambientes, a hacer lo que Él nos dice. Nos lo dijo la Virgen María también, ¿va? Hagan lo que Él les dice. La gran pregunta, ¿qué estamos haciendo de estas cosas? Esa es la gran reflexión para cada quien, ¿va? Claro, ahora, usted personalmente como miembro del Secretariado Nacional del Movimiento de Cursivos de Cristiandad, un movimiento de la Iglesia Católica que tiene presencia en los 5 continentes, sí. Es un movimiento muy fuerte que ha sido ratificado por su santidad San Pablo VI, sí. ¿Verdad? Tiene carta de ciudadanía el movimiento de Cursivos. ¿Cree usted, licenciado, que el movimiento de Cursivos en particular y los movimientos y asociaciones católicas en general son ambientes adecuados para promover esta opción preferencial por los pobres? Sí, son ambientes adecuados, pues porque están cercanos y todo lo demás. Lo que pasa es que hay que ver el nivel de efectividad, el nivel de creencia en que lo estamos haciendo cada uno a través de su carisma, ¿verdad? ¿Qué es lo que manda el carisma de cada movimiento? Y si no, pues este sería un tema de reflexión frente a la realidad, ¿verdad? O de un autoexamen de conciencia de cada movimiento. ¿Qué estamos haciendo ante realidades que vemos de crecimiento un poco informal de otras religiones? No sé si son religiones, ¿verdad? Porque hay muchos intereses por ahí que se conocen, pues. Entonces, esa es la reflexión un poco sobre la realidad que estamos viviendo y ver cómo retomamos y realizamos lo que el carisma dice, ¿verdad? Para la evangelización. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué estamos haciendo respecto al carisma? Y al final, no nos compliquemos con tecnicismo, sino que ¿qué estoy haciendo yo? Con mis amigos, mis compañeros de estudio, de trabajo y todo lo demás, pues lo estoy dando la ilusión o fomentando su ilusión de que luchemos por una vida eterna como Dios la ha ofrecido, porque Jesús es el amigo que no falla y no miente. Podemos mentir nosotros, pero Él no. Entonces, ¿le creo o no le creo? Y es cosa mía, pues, ¿verdad? Esa es la verdad. En resumen, Víctor, sí, primero hay que admirar la parte positiva que hay en los movimientos. Hay reunión, hay todo, pero si solo el momentito de reunión, de convivencia bien bonita, y ahí no voy, de ahí nos vamos para cada quien, calabaza, cada quien para su casa, y me olvido del trabajo que es continuo. La fe no tiene vacaciones, ¿verdad? La fe no tiene vacaciones. Decía, nosotros tuvimos hace poco estuvimos con una monja muy linda, la hermana Fátima, y ella hablando sobre las vocaciones decía, frase llena de sabiduría de la hermana, dijo, hay crisis de vocaciones. No, me dice, no, vocaciones sí hay, me dice, y muchas, me dice. La crisis es de respuestas. Sí. Me votó la hermana. Sí. No hay crisis en cuanto a seguir la opción preferencial por los pobres. La crisis es si usted se decide o no. ¿Verdad? Entonces, estamos hablando de dos niveles, el nivel personal y el nivel
institucional, llamémoslo. Por tanto, la enseñanza social de la Iglesia Católica insiste, licenciado, en esta opción preferencial por los pobres, nos empuja a caminar por este camino. Desde un inicio, ¿verdad? Desde, dijimos ya, de las bienaventuranzas, ¿verdad? Desde el anuncio del Magnificat María, dice, ha admirado la humildad de su sierva. Desde ahí, nos señala el camino de que vayamos por el más necesitado. Y el más necesitado puede tener muchas causas por las cuales está necesitado. Pero recordemos que al principio hablamos de interés por la persona, por el hermano, ¿verdad? No importa títulos, ¿verdad? No importa tiene o no tiene dinero, no importa, es su alma. Esa es la que nos interesa porque le interesa al Señor ayudarle a la salvación eterna, ¿verdad? Entonces, trabajo hay bastante, hay todas las señales que se convierten en signo de los tiempos que nos ha dejado el Señor desde el principio para que nosotros también decidamos meternos a la opción preferencial por los pobres. O sea que no hay crisis de vocación. No hay crisis de vocación. Es crisis de respuestas. De respuestas. Claro, entonces, por lo tanto, es crisis de compromiso. Compromiso. Entonces, eso es lo que les pedimos a ustedes, de que esta primera aproximación a este tema tan interesante, ¿verdad, licenciado? Sí. Es un tema que nos ha dejado siempre con esas dudas metódicas que se nos meten de decir, ¿cómo se lo hacemos, cómo les transmitimos la idea a todos ustedes? Y la respuesta para el licenciado y para mí fue inmediata. Nosotros hablemos lo que sabemos y dejemos que el Espíritu Santo vea cómo hace. Sí. Así que pídale al Espíritu Santo que lo haga caminar por el camino de la opción preferencial por los pobres. ¿Cómo lo podemos hacer, por ejemplo, así nos faltan un par de minutos, cómo lo podemos hacer, por ejemplo, en la vida rutinaria, ¿verdad? Atendiendo el niño que llega a limpiarle el vidrio, no lo vea con desdén. Recuerde que esa persona que está tirada en la calle es un ser humano. Recuerde que ese muchacho que está completamente lleno de tatuajes y dice que metió una mara, al nomás entrar al penal él se arrepintió, pero al saberse rechazado por todos, se termina de volver malo. Tenemos que recordar que Dios no hace acepción de personas, por lo tanto tenemos que tener una visión diferente hacia los demás, licenciado. Fíjate que yo acabo de tener una pequeña experiencia que va en línea con esto. Uno, en el aspecto político, estaba una persona hablando cosas no de acuerdo con lo que está sucediendo realmente de parte del gobierno en este momento. Y entonces, con la persona que estamos viendo me dice, esa es una charlatana y un charlatán. Yo dije, no es cierto. Lo que está diciendo es que no está de acuerdo con eso. No, por eso la persona es mala. Saber ver a la persona y le mire, yo la admiro, no estoy de acuerdo necesariamente con lo que está diciendo, pero es una persona y que se ha capacitado, ha preparado para tener esa opinión y la está diciendo y públicamente, ¿verdad? Entonces, para no dictar sentencia, ¿verdad? Nosotros irnos a la vez con una pequeña cosa, pues, ¿verdad? Para no ser crítico únicamente porque no piensa igual que mí. Ahí sí estamos fallando y quizás eso, como dice, revira contra un poquito, claro. ¿verdad? Tenemos, por lo tanto, que caminar ese camino, licenciado, sí. Que es Cristo, camino, verdad y vida, que es el camino, es la vía de la caridad. Por lo tanto, tengamos caridad para con todos aquellos y tengamos esa disposición de servicio. El Señor dice, San Marcos en su gran tratado teológico que es su Evangelio, empieza con el primer milagro es la curación de la suegra de Pedro, que tenía una fiebre. Era un milagro casi insignificante. Cualquiera pudo haber dicho, en secreto le dio una acetaminofén, ya estuvo. Sí. Y el último milagro antes de la Pascua fue la curación del ciego de Jericó. Entonces, cuando la suegra de Pedro se curó, dice el evangelista que se puso a servirles. Y cuando el ciego se curó, dijo que se puso a seguirle. Por lo tanto,
servir al Señor es seguirlo, y seguir al Señor es servirlo, especialmente en los más pobres y en los más necesitados. El tiempo nos ha comido, pero ha sido un programa poderoso, licenciado, y le agradezco nuevamente pues su despedida y darle las gracias por habernos acompañado este día. Bueno, gracias Víctor, gracias a TDK, ¿verdad? Que es como la voz que clama en el desierto, al permitir estos programas que van en línea con la iglesia, ¿verdad? Más que opiniones, esta es palabra de Dios y queda la puerta abierta, la invitación a meternos al desfile de la caridad, a ampliar nuestros criterios y estudiar, y vamos a tener ganancias verdaderas, infinitas. Muchas gracias, Víctor. A cristianizar nuestros criterios. A cristianizar nuestros criterios. Y a ustedes les damos las gracias por habernos regalado su atención esta mañana. Les pedimos nuevamente que colaboremos con los medios católicos de difusión para que podamos seguir adelante con estos proyectos de evangelización tan necesarios. De hecho, hablamos del documento de Puebla, y el documento de Puebla es en orden a la evangelización. Me despido con una frase un poco controversial, porque la dijo Darwin, Charles Darwin, sí, que pues nos dio la teoría de la evolución de las especies. Sin embargo, Darwin dijo esta frase con la que nos despedimos: si la miseria de la gente pobre no es causada por las leyes de la naturaleza, sino por nuestras propias instituciones, grande es nuestro pecado. Así que a ustedes, pues que el Señor les llene de bendiciones, y les pedimos oraciones por nuestras autoridades, por nuestro Señor, por su santidad el Papa, por nuestro arzobispo, por todos los sacerdotes religiosos y religiosas. Y a ustedes les damos las infinitas gracias, y recuerden esa frase sensacional de los salmos con las que nos despedimos habitualmente: prueben y vean qué bueno es el Señor. Tengan todos ustedes muy buenos días.